Muy buenas noches. Mi nombre es María José Mata. Estoy cursando la carrera de Derecho en lo que es el tercer semestre. Les voy a hablar sobre la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Al analizar el derecho como ciencia, la mayoría de personas pueden pensar que se habla de números, experimentos, proyectos, pero esta es una interpretación errónea de la palabra ciencia. Asimismo, cuando se habla de la palabra arte, no se la analiza como parte de la ciencia o del estudio que conlleva aprender el tipo de arte al que se haga referencia. Aristóteles manifiesta que existen dos tipos de razonamiento: el teórico, que contempla las cosas y extrae las propiedades, y el práctico, que obtiene el resultado a través de la experiencia o vivencia presencial. Partiendo de esto, se puede decir que el derecho es considerado como una ciencia práctica, que busca definir lo que es justo y lo que no, dentro de las relaciones humanas, así como normar o encaminar las mismas, guiar a los individuos dentro de la sociedad. Es decir, el derecho es una disciplina humanística, a través de la cual se estudia la forma de llegar a un ordenamiento jurídico y su aplicación respectiva. Como ciencia, el derecho tiene su propio campo de estudio, en el que se analiza conducta, pensamiento, percepciones de lo que está permitido y lo no permitido, de lo que está bien y lo que está mal, por lo cual se puede decir que es una ciencia, conductas, comportamientos y normas, y no una ciencia de hechos como es considerada la sociología, que estudia los acontecimientos, sean estos normados o no. El derecho como ciencia puede utilizar algunos métodos, entre los cuales tenemos el método valorativo. Se relaciona con las ciencias políticas, observando una definición de tipo ideológica política. El método jurídico analiza jurídico del derecho. Método sociológico le da importancia a la estructura del Estado, a su funcionamiento político, social, económico, etc. Es importante analizar que estos tres métodos citados anteriormente pueden depender entre sí y formar parte de la sociología jurídica, la misma que analiza la relación sociedad-derecho. La sociología tiene sus inicios a través de la Revolución Francesa, donde Augusto Comte manifestó que la sociedad no debía someterse a la ideología de los gobiernos públicos. Pero para los sociólogos es imperante establecer relaciones con la historia para así comprender directamente el objeto de estudio y de esta forma identificar las dinámicas que se presentan en la realidad social y formas de vida en un tiempo y lugar determinado. Al relacionar el derecho con la sociología, se puede decir que el derecho es un producto cultural que parte de las relaciones sociales de quienes forman determinada sociedad, que siempre debe ser comprendido a través de sus particularidades jurídicas, que dependen a qué tipo de sociedad se hace referencia, así como de la organización social, ideología, marco legal, religión, política, etc., de dicha jurisdicción. La sociología, al ser una ciencia social, cuyo enfoque es estudiar eventos sociales actuales o presentes, enfocándose así en las sociedades contemporáneas, buscando las causas y efectos del derecho, haciendo conciencia a la sociedad de su rol, al gobierno que debe cumplir su parte como apoyo a la sociedad
y garantista de los derechos de los ciudadanos de un país, así como la funcionalidad de un jurista como parte integral de la sociedad, y no únicamente de un sistema jurídico de aplicación de normas punitivas. Se puede decir que hay sociólogos que han direccionado su estudio al tema jurídico o a lo jurídico penal, a la política criminal, comunicación organizacional, educación, administración pública, cultural e ideología. La sociología jurídica es parte de la sociología general, pero su fin es aportar diferentes elementos importantes que ayudan a comprender mejor la relación de los fenómenos sociales con la participación del derecho en diferentes ordenamientos jurídicos. Se puede mencionar que la sociología ecuatoriana tuvo que pasar por varias etapas hasta llegar a lo que se ha constituido al momento. Fueron varios procesos históricos que marcaron primeramente la institucionalización de la sociología dentro de Latinoamérica, ya que en el año de 1950 fue fundada la Asociación Latinoamericana de Sociología, demostrando a través de varios estudios la realidad de América Latina. Posteriormente se enfatizó en el estudio de Ecuador, con las aportaciones de varios autores destacados como Agustín Cueva, Fernando Velasco, Belisario Quevedo, entre otros, centrando sus estudios en la realidad económica y política del Ecuador. Y a partir de este siglo, se incorporó nuevos temas para análisis como culturas, elementos ambientales, urbanos, rurales, estudio de género, modernidad, religión, etc., esenciales en la comprensión de la ideología de la sociedad ecuatoriana. Los retos en nuestro país, al ser una sociedad multicultural y plurinacional, son comprender las diferentes normas de vida, costumbres, actuar poblacional de comunidades y la conducta personal. Analizar qué comportamientos se consideran normales en base a su sentido propio, ya que no es lo mismo la vida dentro de comunidades indígenas como fuera de ellas. Por ser nuestra sociedad ecuatoriana multicultural y plurinacional, aparece la participación de las leyes y justicia indígena dentro de las diferentes comunidades, tanto de la sierra como del oriente, tomándose en cuenta que este tipo de normativa es totalmente reconocida dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Pero a pesar de esto, las determinaciones tomadas dentro de las comunidades siempre son analizadas como contradictorias dentro de la normativa existente. El derecho de la sociedad ecuatoriana es analizado como un instrumento de control social. No es autónomo, puesto que tiene influencia de factores externos como son la delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, leyes institucionalizadas, religión, contextos raciales y pluriculturales, políticas económicas y de desarrollo, etcétera, para las cuales se debe interrelacionar la normativa constitucional con la de sus territorios ancestrales. Para concluir, el aparetaje de un país está formado por los vínculos de la sociedad y el gobierno en beneficio del pueblo, en educación, economía, salud, seguridad, etc. La multiculturalidad y plurinacionalidad de la sociedad ecuatoriana denota características especiales en temas jurídicos, por lo cual es importante analizar la posición política, estructura y normativa dentro de cada una de las comunidades indígenas que forman parte del Estado. La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derechos. Además, reconoce a los territorios ancestrales y sus leyes de justicia indígena, por lo cual es importante correlacionar la justicia ordinaria con la misma, con el fin de buscar acuerdos entre todos los miembros del Estado ecuatoriano. El derecho a través de la sociología jurídica aportarán elementos normativos que permitan una relación
armónica y normada en sus miembros de la sociedad. Eso ha sido todo. Muchas gracias.